Estamos con Adriana Rangel, directora del negocio institucional de Vanguard América Latina, y vamos a hablar sobre inteligencia artificial y su efecto de largo plazo sobre la economía. Vanguard publicó hace poco un reporte muy interesante que ve estas megatendencias y vamos a profundizar sobre eso. Hay escenarios positivos y también algunos escenarios un poco negativos. Sobre eso vamos a profundizar. Adriana, muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. Hola Eduardo, muchas gracias a ti por la invitación a este espacio y también a Bloomberg. Muy contenta de poder compartir con ustedes hoy la visión de Vanguard de este tema tan relevante que es la inteligencia artificial. Exactamente. Se habla de distintos ángulos, se habla si hay una burbuja en el mercado por el tema de inteligencia artificial, sobre si pueden seguir subiendo las acciones de Nvidia, pero ustedes toman una visión de largo plazo, que conlleva distintos escenarios. Queríamos partir con eso. ¿Cuál es esta visión optimista que tienen, en cierta forma, de cómo la inteligencia artificial va a afectar el crecimiento económico? Sí, muy buena pregunta Eduardo. Y justamente como dices, en Vanguard tenemos este acercamiento a las inversiones con una visión de largo plazo. Y también estudiamos lo que impacta a las inversiones, a los mercados, a la economía y a la sociedad desde un enfoque de largo plazo. Entonces, si tú piensas en lo que es inteligencia artificial es una tecnología y esa tecnología es una megatendencia. Nosotros lo que hicimos es que desarrollamos un modelo, el Vanguard Megatrends Model, para tratar de estimar en un horizonte largo, como de 130 años, el efecto que ciertas megatendencias tienen en la economía, en los servicios financieros y pues en la sociedad. Entonces, cuando pensamos en cuáles son esas megatendencias que estudiamos, que generalmente tienen un impacto en variables que medimos los economistas, ¿no? Crecimiento económico, inflación, tasas de interés y las valuaciones del mercado de renta variable, que justamente ahorita hablabas de evaluaciones como las acciones de Nvidia. Entonces, pensando en cuáles son esas megatendencias que nosotros identificamos que tienen un efecto en la economía, son varias. Una es tecnología, la otra es demografía, la otra es los déficits, la globalización y los riesgos geopolíticos. Entonces, todas estas variables tienen cierto impacto en el PIB, en la inflación, en las tasas de interés y en la prima de riesgo. Entonces, cuando tú mides el impacto de estas megatendencias, podemos decir que el 60% de los cambios en el crecimiento económico, de hecho, medido por el PIB per cápita, y 60% de los cambios en el comportamiento del mercado de renta variable se pueden explicar por estas megatendencias. Ahora, una megatendencia que tiene un impacto en todas estas variables que cambian la economía es la tecnología. Y ahorita nos vamos a empezar a meter como desde tecnología y ya hasta llegar a la inteligencia artificial. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué tipo de tecnología es esa? Y es importante hablar de qué tipo de tecnología estamos hablando, porque los cambios tecnológicos pueden tener diferentes impactos, ¿no? Puede haber cambios que sean nada más que exponencien, ¿no? El trabajo, por ejemplo, incrementan la productividad de la mano de obra laboral, es decir, una computadora personal o quizá un taladro eléctrico que te ayuda a colgar un cuadro en 1 minuto en lugar de en 10 minutos. Esa es la primera, la exponencial. La segunda es un tema que es de eficiencia, es decir, es un avance tecnológico que hace que el PIB sí crezca. Es decir, un ejemplo muy ahí es como las máquinas reemplazan a los humanos. Por ejemplo, la línea de producción, ¿no? Hoy en día puedes tener líneas de producción totalmente automatizadas donde no hay intervención humana. Y el tercero, que es el que realmente tiene un impacto de largo plazo en la productividad, es el que es transformacional y que se conoce como un GPT o un General Purpose Technology. Estos son cambios que son en escala masiva y transforman la manera en la que tanto las máquinas como el trabajo producen. Entonces, esto hace que sí se produzca más de manera consistente y haya un cambio en la productividad que hace que este PIB sea mayor. Y un ejemplo de este tipo de General Purpose Technologies que se llaman o GPTs es la electricidad. La electricidad en Ujú. realidad cambió la manera en la que la sociedad interactuaba y producía y la que las máquinas también producían. Entonces,
es relevante hacer esa aclaración porque existe una expectativa, y ahorita vamos a platicar de esos escenarios, de que la inteligencia artificial pudiera tener el impacto que tiene un General Purpose Technology y entonces sí generar de largo plazo un incremento en productividad y un incremento en el crecimiento económico. De todas maneras, claro, pasando un poco a esos escenarios que tú mencionas, em, Ujú. quería que profundices sobre eso, porque en el reporte ustedes hablan del escenario optimista, que este escenario Sí, que la inteligencia artificial va a, en cierta forma, contrarrestar uno de los grandes riesgos, que es el tema de la demografía. Explícanos más sobre eso. exactamente. Sí, eso es un muy buen punto y es relevante porque creo que es relevante que hagamos como que ejemplifiquemos cuáles son los escenarios que nosotros hemos estudiado a lo largo de estos 130 años y que con base en eso proyectamos hacia 2040 lo que la inteligencia artificial puede hacer. Entonces, si tú piensas el incremento en productividad que generó la electricidad, por ejemplo, entre 1920 y 1934, fue un incremento más o menos de un 10% en la productividad. Obviamente eso generó que hubiera incrementos en la prima de riesgo del mercado de renta variable, crecimiento económico, también más hacia adelante se generaron mayores tasas de interés. Luego, cuando piensas en el periodo entre 1980 y 2008, fue la adopción de las computadoras personales. Fue un incremento en la productividad, pero fue una mera eficiencia. O sea, la productividad creció 2.5% más o menos cada año, comparado con lo que la electricidad había producido en 10%. Y luego venimos de un mundo después de la crisis financiera global desde 2009, en que de hecho la productividad lo que ha hecho es caer, porque no ha habido ningún cambio ni exponencial ni transformacional que genere un incremento en productividad. Entonces, con base en lo que hemos estudiado sobre el posible impacto de la inteligencia artificial, sí, es una súper buena pregunta, porque como que es una tensión entre si la inteligencia artificial puede generar suficiente productividad, incremento en productividad, de tal manera que se produzca más, o si la inteligencia artificial no genera ese impacto transformacional y entonces seguimos teniendo estas presiones por el tema del déficit. Y el tema del déficit viene, sobre todo cuando piensas en la economía de Estados Unidos, que hay mucha información, pero a nivel global, los déficits fiscales tienden a incrementarse por el envejecimiento de la población y por esta tensión en la que los gobiernos tienen que gastar más para poder ofrecer seguridad social y servicios de salud a la población que está envejeciendo. Entonces, con base en, digamos, esta historia que hemos evaluado desde 1980, los cambios transformacionales que ha habido, asignamos probabilidades a tres posibles escenarios, que son los que me habías estado preguntando. El escenario de mayor probabilidad, más o menos entre un 45 y un 55%, es el escenario optimista. Es decir, la inteligencia artificial genera un cambio en la productividad, esa productividad genera mayor crecimiento económico y entonces ese crecimiento económico sugiere que alcanza para poder fondear el gasto y los incrementos en los gastos de seguridad social para la población. Es decir, digamos, el crecimiento económico supera la presión demográfica. Ese es un escenario que tiene una probabilidad elevada. La no tan buena noticia es que el siguiente escenario, que tiene una probabilidad como entre 30 y 40%, es que la inteligencia artificial no genera este cambio transformacional y seguimos teniendo el tema de las presiones demográficas, como lo hemos visto desde la crisis financiera global. Entonces, si la inteligencia artificial, estamos en el escenario 1, el que nosotros le asignamos mayor probabilidad, genera este crecimiento, vamos a tener una mejora en el crecimiento económico, en las finanzas, potencialmente un mejor incremento en la prima de riesgo de renta variable, aunque esa es un poquito más difícil de estimar, pero sí quitaríamos también presiones inflacionarias con las que hemos vivido en los últimos años. Si la inteligencia artificial tiene un impacto parecido al de las computadoras personales eh, o al Internet, que no fue 100% transformacional, pues entonces el tema demográfico va a seguir teniendo un dominio sobre el incremento en la productividad. Y por último,
Muchos de los lectores y la gente que nos acompaña en Bloomberg en español están siempre pensando también, bueno, tienen una visión un poco más de corto plazo en ese tipo de Ujú, cosas, pero ustedes también hablan sobre estos escenarios y su efecto en mercados de acciones y en valuaciones. Esta es mi sí, última pregunta, quería que profundices un poco en eso, porque la gente de todas maneras está pensando, bueno, ¿y qué hago yo con esta información? ¿Qué hago yo con mi allocation? exactamente. Es súper relevante eso, porque justo son estas 4 variables que estamos estudiando: crecimiento económico, inflación, tasas de interés y el mercado de renta variable. ¿Qué le pasa con estas megatendencias a estos 4 factores? Y cuando tú piensas en el mercado de renta variable, ese es el que es más difícil de poder pronosticar con base en el pasado qué megatendencia va a tener un mayor impacto. Entonces, por ejemplo, pues, si piensas en la posguerra, cuando hubo un incremento en el factor de productividad del trabajo, porque había más personas trabajando, pues eso dirías, ok, eso genera crecimiento económico y entonces genera mejor oportunidad para la renta variable. Pero también generó presiones inflacionarias y mayores tasas de interés que también pueden ser un detrimento para la prima de riesgo del mercado de renta variable. Entonces, es importante tener una visión, digamos, de largo plazo, porque inclusive si la inteligencia artificial cae en este escenario optimista en el que tiene un cambio, o sea, tiene un efecto transformacional, el efecto de este efecto transformacional no se va a ver en el 2024, ni en el 2025, ni en el 2026. Hay evidencia, por ejemplo, de GPTs como la electricidad, que hay como un J-curve que le llaman, ¿no? Al principio recién empezó a adoptarse la electricidad, hubo un J-curve en lo que la gente adoptaba la electricidad y desarrollaba herramientas que utilizaran esta nueva tecnología para generar mayor crecimiento económico. Entonces, inclusive, aunque la inteligencia artificial está en boca de todos ahorita y todo el mundo habla de ello, el impacto que va a tener, si se cumple este escenario optimista, no lo vamos a ver en 2 o 3 años, lo vamos a ver en el largo plazo. Entonces, hay que tener esta visión, digamos, de largo plazo y más a la luz de la construcción de portafolios, ¿no? También, como decía Jack Bogle, o sea, tratar de predecir qué va a pasar con la prima de riesgo de equity, las valuaciones del mercado de renta variable, es casi como especular, es apostar. Hay otras variables, por ejemplo, como la tasa de interés, en la que sí puedes tratar de estimar un poco más cómo va a ser el futuro. Y ahí eso puede ser una buena idea o un buen pedazo de información para quienes nos están viendo. En Vanguard, con este mismo modelo de megatendencias, sí estimamos que hacia adelante la tasa de interés real de equilibrio, esa que hace que la economía esté en equilibrio, es más alta y que la tasa de la Fed al menos tiene que estar en 4%, lo cual es una buena noticia, porque eso quiere decir que, dado que ya no va a haber tantas presiones inflacionarias hacia adelante, las tasas de interés nominales van a ser mayores que la inflación. Entonces, la tasa de interés real es positiva. Y eso es buenas noticias para los inversionistas porque entonces vuelven a tener una oportunidad de generar rendimientos consistentes con menor riesgo con instrumentos como lo es la deuda. Entonces, por ahí te Adriana diría que Rangel, viene esa parte. Ujú. Adriana Rangel, directora de negocio institucional de Vanguard América Latina. Muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español con este tema de verdad fascinante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Eduardo, y los invito a consultar todo el documento de investigación en vanguardmexico.com y vanguardsouthamerica.com. Ahí pueden encontrar el documento de investigación para quien tenga más curiosidad de ver cómo estudiamos estas megatendencias. Y para última pregunta, y para quienes quieran seguirte, Adriana, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Estás en X o en LinkedIn? ¿Dónde estás? Sí, estoy en LinkedIn como Adriana Rangel y también aprovecho para hacer el comercial. Soy cofundadora de Mujeres en Finanzas en México, entonces también pueden seguir la red de Mujeres en Finanzas de México y por ahí nos vamos a poder encontrar. Así que muchas gracias, Eduardo, por la invitación y un placer compartir con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.